Hola, vamos a ver una introducción a los minerales, rocas y metalurgia. La metalurgia es un proceso extractivo para obtener metales. Los metales se obtienen a partir de diferentes minerales que conforman las rocas. Entendemos por minerales a un compuesto químico definido con una estructura cristalográfica definida. Una roca es un agregado de minerales, es decir, dentro de una misma roca pueden existir diferentes compuestos químicos o diferentes compuestos con estructura distinta. Las rocas pueden clasificarse de acuerdo a su origen y a su composición. Lo mismo los minerales. Hay algunas clasificaciones de minerales, por ejemplo, aquellas que aplican un criterio químico, es decir, indicando qué tipo de sustancia conforman ese mineral, por ejemplo, si es un elemento nativo, es decir, en estado elemental, como el oro, si es un óxido, si es un sulfuro, un silicato, etc. Muchos minerales, de hecho el 90% de la corteza terrestre, son silicatos. Los silicatos son los minerales más abundantes en la corteza terrestre. Vamos a ver algunos ejemplos de minerales. Nosotros los conocemos por sus nombres IUPAC o por sus fórmulas químicas. Sin embargo, en mineralogía reciben nombres de acuerdo a sus características organolépticas, su color o su brillo, o la persona que los descubrió. ¿De dónde se extraen estas rocas y estos minerales? Bueno, repasemos un poco lo que es la composición de la corteza terrestre. En realidad, la corteza terrestre es la región más externa del planeta Tierra, el cual está a una temperatura más baja y está además sobre otra composición de la Tierra, que son las mantas y el núcleo o el core de la Tierra. Diferentes elementos aparecen en cada uno de estos sitios que conforman el planeta Tierra. Sobre la corteza terrestre se va a encontrar la hidrosfera, que es los cuerpos de agua, y la atmósfera, lo que son los gases como el aire y los gases nobles. La corteza terrestre, también llamada litosfera, contiene a los compuestos sólidos, que son los minerales, y las rocas. Estos flotan sobre una región líquida debido a la alta presión, denominada magma, que luego, más en el interior, contiene un núcleo, primero de hierro líquido y luego de hierro sólido. Los estados de agregación y características de cada una de estas capas tienen que ver con la presión y la temperatura a la cual se encuentran estos elementos químicos. Recordemos que el elemento, que es un elemento muy abundante, era uno de los núcleos más estables en el universo, debido a su buena relación entre neutrones y protones, dándole una energía de enlace por nucleón de las más altas del universo. De ahí su abundancia y el hecho de que, bueno, la corteza terrestre y las partes internas del planeta están hechos de este elemento químico. Hay diferentes clasificaciones de las rocas. Vamos a ver algunas muy brevemente. Por ejemplo, aquellas rocas que se forman a partir del magma, es decir, esta zona líquida que está por debajo de la corteza terrestre a una alta temperatura, puede generar este tipo de rocas. Cuando ese magma se enfría lentamente, por ejemplo, debajo de la superficie, se obtienen rocas denominadas intrusivas o plutónicas, en donde, como la cristalización es muy lenta, obtenemos, porque el enfriamiento es muy lento, obtenemos cristales de buen tamaño y definidos. Mientras que cuando el magma toma rápidamente contacto con la superficie, se obtienen rocas volcánicas o extrusivas, en donde, como el enfriamiento es muy rápido, se obtendrán cristales de tamaño muy pequeño. Otras rocas se forman a partir del sedimento generado, por ejemplo, por otras rocas erosionadas por el agua y el aire, además de los cambios térmicos. Recordemos que los materiales tienen diferentes coeficientes de dilatación y los cambios bruscos de temperatura pueden generar resquebrajamientos dentro de los cristales y por lo tanto, junto con el aire y el agua,
que se suele meter en las rendijas que se forman y dilatarse al enfriarse, aumentan lo que se conoce como meteorización, que es la fragmentación de las rocas en sedimentos más pequeños. Esos sedimentos, juntos con otros materiales de naturaleza biológica, por ejemplo, se pueden aprisionar cuando quedan por debajo de la corteza, generando rocas sedimentarias. Este proceso no es rápido, sino que puede tener eras geológicas de duración. Algunos ejemplos de rocas sedimentarias, por ejemplo la arenisca o la lutita. Otras rocas sedimentarias tienen que ver con un proceso químico, como por ejemplo la evaporación del agua, donde estas sustancias estaban disueltas. Si lentamente se produce la evaporación, se va generando una cristalización. Son ejemplos las estalactitas y estalagmitas y el yeso. Otras rocas sedimentarias se forman por la aglomeración de sedimentos de origen biológico, por ejemplo, exoesqueletos o material biológico fosilizado. Todas estas rocas pueden sufrir modificaciones en sus estructuras. A ellas se las denominan rocas metamórficas. Dependiendo de la presión que soporten, la temperatura a la cual se encuentren, los estados sólidos van a tener fases diferentes en su estabilidad. Por lo tanto, una roca que está expuesta a la superficie terrestre, si luego queda ocluida a alta presión y alta temperatura, lentamente irá migrando, transformándose a un nuevo estado sólido estable. Tenemos ejemplos como el mármol, el esquisto, que se generan a partir de la metamorfosis de otras rocas. Muy bien, a lo que nos interesa dentro de química inorgánica, vamos a ver la clasificación geoquímica de Goldsmith. Goldsmith estudió, cerca del 1800, una posible clasificación de los elementos químicos de acuerdo a su ubicación en el medio natural. Entonces, encontró que algunos elementos se encontraban habitualmente junto con el hierro. Otros elementos tenían afinidad con el azufre, a eso los llamó calcófilos. A los anteriores, siderófilos. Otros elementos eran o se podían encontrar habitualmente como silicatos, concentrados en la corteza terrestre, y también como óxidos. En este caso, y por último, también hay elementos que aparecen naturalmente en la atmósfera terrestre, a esos los llamó atmósfilos. Vamos a ver esta clasificación y vamos a tratar de entender el porqué de esta separación. Observen que, por ejemplo, hay elementos que son atmósfilos, como los gases nobles, que ya son estables, que hay elementos que tienden a estar, por ejemplo, los metales alcalinos y alcalinos térreos, tienden a estar combinados como silicatos o como óxidos, que hay otros elementos que tienden a estar formando parte de los minerales del hierro, o incluso dentro del núcleo terrestre junto con el hierro, como son el cobalto, el níquel, el manganeso, los llamados siderófilos, y que hay otros elementos que suelen estar combinados como sulfuros con el azufre, como el cobre, como el zinc, como la plata, es decir, los vamos a encontrar habitualmente como sulfuros. Si podemos tratar de entender químicamente esta clasificación, vamos a tener que pensar en la definición de Lewis de ácidos y bases blandos y duros. Si ustedes recuerdan, un ácido de Lewis es una especie química que tiene la posibilidad de aceptar electrones. Y una base de Lewis es aquella especie que tiene la posibilidad de donar un par de electrones. Por lo tanto, cuando yo trabajo con bases que son blandas, cuando tenemos un ácido blando, entonces
va a tratar de combinarse con una base blanda, es decir, una especie que tenga electrones como donor y que sea bastante deformable. Es decir, la teoría de Lewis nos permite clasificar a las especies en ácidos, aquellos que tienen espacio para ocupar electrones, y bases, aquellos que tienen electrones libres para donar. Y además en blandos y duros. Entonces, aquellos ácidos de Lewis más duros van a ser esos iones con mucha carga, poco deformables, y van a ser ácidos más blandos, aquellos metales, por ejemplo, con pocos electrones que sean más deformables, por ejemplo, los metales de transición. Mientras que las bases también se pueden clasificar en blandas y duras, dependiendo a su nube electrónica y si puede deformarse o no. Por lo tanto, aquellos ácidos más bien duros, poco deformables, de alta carga, como son los metales alcalinos o los metales alcalinos térreos, se tienden a combinar con bases duras también, aquellos elementos que tienen electrones, pero son electrones de los niveles más bajos, no son elementos muy grandes, como por ejemplo el oxígeno. Mientras que aquellos ácidos de nubes electrónicas más grandes, con menos carga, como por ejemplo los metales de transición, los cationes de los metales de transición, tienden a combinarse con aniones con una carga mayor, como puede ser un arseniuro, un nitruro, un sulfuro, en donde tenemos una nube electrónica más grande y más deformable. Es decir, que esto explica la clasificación de Goldschmidt y además la dentro de los diferentes minerales, además para los distintos elementos encontrados naturalmente, Goldschmidt propone una clasificación geoquímica. Él los clasifica en siderófilos, aquellos que se van a encontrar preferentemente junto con el hierro, calcófilos, aquellos que se van a encontrar como sulfuros por tener afinidad con este elemento, litófilos, aquellos que tienen afinidad por los silicatos u óxidos, y atmósfilos, aquellos elementos que se encuentran directamente en la atmósfera. Vamos a ver quiénes son. Si observamos, los atmósfilos son los gases nobles, obviamente átomos que ya son estables y se encuentran en estado gaseoso presentes en la atmósfera, el nitrógeno con sus gases, más el nitrógeno molecular, y el carbono con sus óxidos. Luego vamos a ver los litófilos, que van a ser el oxígeno, los halógenos, el boro, el aluminio, el silicio, el fósforo, el galio y el germanio, más los metales alcalinos y alcalinos térreos, más los primeros elementos de transición o el bloque D. Luego los siderófilos, que como lo vemos están cerca del hierro, el cobalto, el níquel, el manganeso, el molibdeno. Y por último, los calcófilos, que serían los que estarían combinados como sulfuros, en donde vamos a tener el azufre, el selenio, el teluro, los últimos elementos del grupo 15 y 14, más algunos metales de transición, como el cobre, la plata, el cadmio, el mercurio y el zinc. ¿A qué se debe esta clasificación y por qué los elementos se agrupan así? Vamos a repasar un concepto que hemos visto en ácido-base, que tiene que ver con el concepto de ácido y de base de Lewis. Es un ácido de Lewis cualquier especie química que tenga orbitales atómicos vacíos en donde puedan establecerse o ocuparse con electrones libres de otra especie química, por ejemplo, de una base. Es decir, una base va a ser aquella especie química que tenga pares de electrones libres. Y por lo tanto se puedan establecer enlaces de coordinación entre un ácido
con sus orbitales vacíos y una base con sus pares de electrones libres. Estos ácidos o bases de Lewis se pueden clasificar además en blandos y duros. Eso tiene que ver con la nube electrónica de la especie. Si es muy grande, esa nube electrónica es más deformable y se le llama base más blanda. Mientras que si el tamaño del ion o de la especie química es más chico, es menos deformable, entonces decimos que es una base más dura. ¿Quiénes son ejemplos de ácidos y bases duros o blandos? Por ejemplo, para que el ácido sea poco deformable o duro, evidentemente tiene una alta carga, tiene un tamaño reducido. Y son, por ejemplo, aquellos iones de los metales de transición más altos o los metales alcalinos o metales alcalinos térreos, conocidos por Goldschmidt como litófilos. ¿Quiénes son los ácidos blandos? Son esas especies que tienen un gran número de electrones y tienen una carga más bien baja. Por ejemplo, los cationes del mercurio, de la plata, del zinc, de la última parte del bloque D. ¿Quiénes serían las bases blandas o duras? Una base blanda es una nube electrónica muy deformable, es un elemento de muchos electrones, además con pares de electrones libres. Por ejemplo, el sulfuro, el seleniuro, el arseniuro, elementos de la parte más baja, del grupo 16 o 15, en donde su tamaño hacen que tengan una nube apreciable y por lo tanto deformable. Mientras que el anión típico de las bases más duras, poco deformable, es el fluoruro o es el óxido. El óxido o el oxígeno se va a considerar una base dura. Y también, además de en los óxidos, genera el enlace en los silicatos con los metales. Entonces, observemos. ¿Cómo vamos a encontrar en el medio natural a los metales alcalinos y alcalinos térreos? Enlazados con el oxígeno como óxidos o como silicatos, dado que se combina un ácido duro con una base dura. ¿Cómo vamos a encontrar al cobre, al zinc, a la plata, al plomo? Combinados como sulfuros, como seleniuros, como arseniuros. Es decir, un ácido blando lo vamos a encontrar combinado con una base blanda. De ahí la explicación de Goldschmidt para esta clasificación. En este diagrama vemos un esquema general de cómo podemos extraer los elementos del medio natural. Hay elementos que, dada su estabilidad, se encuentran libres en la naturaleza. Dijimos que, por ejemplo, todos los elementos atmósfilos, los gases nobles, el oxígeno, el nitrógeno, el carbono, lo podemos obtener directamente de la naturaleza. Lo mismo el azufre y los metales nobles, como el plomo, como el paladio, el platino e incluso el oro. Hay otros elementos que van a estar, para obtenerlos vamos a necesitar hacer algún proceso químico. Por ejemplo, en el caso de los metales, en general el proceso químico va a consistir en una reducción. Es decir, su estado estable en el medio natural es su forma oxidada. Y si lo queremos obtener como metal, entonces vamos a tener que reducirlo. Diferentes metales son más o menos fáciles de reducir a partir de sus minerales. Entonces vamos a ver una gran variedad de métodos metalúrgicos para obtención de metales. Por ejemplo, aquellos elementos que no son tan difíciles de reducir, se pueden reducir con carbón, que es un agente reductor económico y bastante eficaz para muchos metales. Hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, son fáciles de reducir incluso con carbono. Cuando el elemento es más reductor, necesito un agente reductor todavía mayor que el metal, entonces, por ejemplo, el cromo y el manganeso, va a ser necesario que lo obtengamos por reducción a partir de un agente reductor más enérgico, como el hidrógeno o el aluminio. En el caso del vanadio, del titanio, del escanio, son aún más reductores, por lo tanto voy a tener que
hacer actuar un agente reductor más potente todavía, como el magnesio metálico o el calcio metálico. Y hay algunos metales que son tan reductores, como por ejemplo los alcalinos y los alcalinos térreos, que voy a necesitar realizar directamente una electrólisis de su sal fundida para obtenerlo en el electrodo correspondiente como metal reducido. Vamos a repasar algunos de estos métodos. Algunos ya los vimos cuando estudiamos la química de cada uno de los grupos en la tabla periódica. La metalurgia entonces es el proceso de extracción de metales a partir de sus minerales. Estos minerales estaban en la corteza terrestre y por diferentes pasos hasta llegar a una reducción química o electrolítica, se obtiene el metal en forma reducida. Hay diferentes tipos de metalurgia. Existe la llamada pirometalurgia, en el cual mediante el calor y la reducción se obtiene el metal. Y hay otra que se denomina hidrometalurgia, en la cual se disuelve el mineral con ácidos o algún solvente que extraiga el metal que me interesa, y luego se obtiene a partir de reducción el metal. Vamos a ver algunos ejemplos de ambos procesos. Todo comienza en la extracción de la mina, en donde a partir de métodos de quebrantamiento, trituración y molienda, se obtiene la roca en principio, que contiene el mineral de interés, con un tamaño de partícula lo suficientemente adecuado. En el primer caso se procede a una concentración del mineral. Para eso hay diferentes métodos, dependiendo de las propiedades del mineral. Por ejemplo, podemos tener una lixiviación con una disolución selectiva con algún agente que lo pueda disolver, o por ejemplo, una digestión con diferentes reactivos para lograr disolverlo, como en el caso de la alúmina, o incluso en otros casos, por ejemplo, aprovechando las propiedades del mineral, como puede ser las propiedades magnéticas de la magnetita o de otros minerales que son ferromagnéticos a partir de imantación. La idea del proceso es concentrar en el mineral de interés. Una vez que tengo el mineral concentrado, se procede a la extracción de metal crudo, es decir, tengo que obtener ese mineral primero en una forma química posible a aplicarle la reducción. Por lo general, el primer proceso se denomina tostación y consiste en transformar los diferentes minerales, como por ejemplo el sulfuro, en un óxido del metal. Una vez que se tiene el óxido, se puede reducir con carbón o con el agente reductor que sea necesario, dependiendo de quién sea el metal. Una vez que se obtiene el metal, luego de la reducción, es muy probable que se necesite refinarlo o purificarlo. Entonces, hay diferentes métodos de purificación o refinación. Por ejemplo, uno es volverlo a oxidar. Entonces, todas las impurezas se oxidan y se liberan, como por ejemplo en el caso del carbón, que queda como impureza cuando se genera la reducción del óxido para obtener el metal. En ese caso se va a liberar como dióxido de carbono. En otros casos el refinado es electrolítico, es decir, se disuelve el mineral o ya se obtiene disuelto y por medio de una electrólisis se va a obtener el metal puro. En otros casos hay otros refinamientos más sofisticados, como por ejemplo en el caso del níquel, que se utiliza en el método Mond la formación de un complejo volátil del níquel a partir de su combinación con monóxido de carbono. Ese complejo volátil se condensa y descompone para obtener el níquel puro. También, en el caso de elementos como el titanio, el circonio y el molibdeno, es necesario fundirlo en un arco eléctrico y entonces, como el horno de arco eléctrico se encuentra a baja presión, las impurezas se volatilizan y el metal fundido queda libre de impurezas. También existe el procedimiento de refinación por fusión por zonas, que ir fundiendo el metal
y en ese caso las impurezas que han quedado disueltas dentro del cuerpo del metal van a ir por decantación yendo hacia el fondo del recipiente, con lo cual luego puedo obtener el metal más purificado. Si queremos saber si un metal se puede obtener a partir de sus óxidos, como un ejemplo de mineral, por reducción con carbono, podemos analizar los diagramas de Ellingham. En los diagramas de Ellingham se grafica la variación de energía libre en función de la temperatura, justamente para esos procesos, para la formación de los óxidos, ya tanto de los metales como del carbón, que es el agente reductor utilizado. Si ustedes recuerdan, la variación de energía libre en función de la temperatura a presión constante implica la variación de entalpía, la temperatura absoluta y la variación entrópica del proceso. Vamos a analizar en principio el carbono, que sería el agente reductor, oxidándose a dióxido de carbono y monóxido de carbono. En particular, el monóxido de carbono también puede actuar como agente reductor al oxidarse a dióxido de carbono. Si analizamos estos procesos y tenemos en cuenta que la variación de entropía tiene que ver con el consumo y la formación de gases, ya que si pensamos que los estados condensados sólido y líquido no generan grandes variaciones entrópicas, podríamos analizar las pendientes de estas variaciones de entropía en función de la temperatura. Por ejemplo, en la oxidación de carbono a dióxido de carbono se consume un mol de gas y se genera un mol de gas, es decir, que la variación de entropía es prácticamente nula. Eso hace que este término se anule y que la variación de energía libre sea prácticamente nula, es decir, que sea una constante en función de la temperatura. Acá podemos ver esa recta representada. En el segundo caso, cuando el carbón se oxida hasta monóxido de carbono, se consume un mol de gas, pero se generan 2 moles de gases, dando una variación de entropía positiva. En ese caso, si aplicamos las reglas de los signos, nos queda una variación de la entalpía, una variación de la energía libre en función de la entropía, que tiene que ver con una recta dependiente negativa. Acá lo encontramos. Y en el caso de analizar la oxidación de monóxido de carbono hacia dióxido de carbono, observamos que a partir de 3 moles de gases, se generan 2 moles. Por lo tanto, hay una variación negativa de la entropía. Según la regla de los signos, si la variación de entropía es negativa, nos va a quedar que la variación de energía libre es una recta con pendiente positiva. Acá la observamos. El diagrama de Ellingham nos va a permitir analizar qué metales y a partir de qué temperatura se pueden obtener por el uso de carbón como agente reductor. Para eso, y considerando que la variación de energía libre nos tiene que dar negativo para que un proceso sea espontáneo, podemos ver a partir de qué temperatura la formación del óxido supera la formación del óxido del carbono. Es decir, es muy sencillo. Por ejemplo, para obtener manganeso, tendríamos que usar carbón, y a partir de los 1600 grados ya se vuelve espontáneo el proceso de reducción utilizando carbón o alguno de sus productos como agente reductor. En el caso del hierro, a partir del óxido ferroso, cerca de los 1000 grados se puede obtener ese metal. En el caso de la plata, como verán, a muy bajas temperaturas ya es muy fácil obtener el metal. Otros, sin embargo, por ejemplo, como el magnesio y el calcio, al ser tan reductores, es necesario calentar miles de grados para poder obtenerlo, y además también puede haber productos intermedios que impidan este proceso. Por ejemplo, con el caso del silicio. En el caso del silicio, las temperaturas son muy altas, pero además se forma carburo de silicio. Por lo tanto, el silicio no se obtiene por reducción por carbón, sino a partir de una reducción generada por un arco eléctrico. Vamos a concentrarnos en la obtención de algunos metales de importancia industrial, por ejemplo el hierro. La obtención de hierro a partir de sus minerales se denomina siderurgia. Y en el caso del hierro se trata de una pirometalurgia, es decir, de reducción con carbón
y calor. El proceso se lleva a cabo en hornos de alta altura, por eso se llaman altos hornos, en donde se carga el horno por la parte superior con el mineral de hierro, con el carbón, que va a ser el agente reductor, y además con carbonato de calcio. Esta mezcla va cayendo por el horno, en donde la temperatura es cada vez mayor, hasta llegar a reducirse y obtenerse como metal líquido, dada la alta temperatura, con un cierto porcentaje de carbono. Y además es posible separar la escoria, ¿sí?, que son otros subproductos, por flotación sobre el hierro líquido. Los gases generados, ¿sí?, y el aporte de oxígeno es importante para que el proceso ocurra. Vamos a ver las reacciones dentro del alto horno. En la base tenemos la formación de monóxido de carbono a partir del carbón, que se quema a esta temperatura. El oxígeno no es muy abundante, entonces el producto principal es el monóxido de carbono. En la zona alta, que llega entre los 200 y 500 grados, vamos a tener una reducción progresiva del hierro. Observen que si el mineral es el óxido de hierro 3, se va a reducir parcialmente hasta formar magnetita, que es una mezcla de óxido de hierro 3 con óxido de hierro 2. Un poco más abajo en el horno, el carbonato de calcio añadido se descompone para generar óxido de calcio y dióxido de carbono. El dióxido de carbono aporta un poco de oxígeno para la posterior oxidación del monóxido de carbono. A esta altura teníamos una mezcla de hierro 2 y hierro 3, que con más monóxido de carbono pasa a exclusivamente hierro 2. Cerca de los 1000 grados, bastante más abajo en el horno, el carbono se combina con el dióxido de carbono generado por el carbonato de calcio y la reducción del hierro 3 a hierro 2 y genera más monóxido de carbono, que puede actuar como agente reductor para pasar el hierro 2 a hierro 0. El hierro 0 a los 1200 grados funde y lo obtenemos como hierro líquido. Ese hierro líquido va a contener partes de carbono disuelto, es decir, se va a obtener como un acero. Lo vamos a ver más adelante. El óxido de calcio, que es el producto de la reducción o de la descomposición del carbonato de calcio, se mezcla con el dióxido de silicio, que suele ser la impureza principal de los minerales del hierro, y forma el silicato de calcio. También se combina con óxidos del fósforo, de los fosfatos, que también pueden ser impurezas de los minerales de hierro, para generar el fosfato de calcio. Esas sales de calcio son las escorias que flotan sobre el hierro líquido y permiten separarse para obtener el hierro casi puro. Otro metal de importancia es el cobre. El cobre también puede obtenerse por pirometalurgia, de hecho más fácilmente que el hierro a una temperatura menor, ¿sí? Pero también se puede obtener por hidrometalurgia, es decir, por disolución con ácido sulfúrico y luego obtención por reducción electrolítica del cobre. Vamos a ver cómo se obtendría a partir del proceso de pirometalurgia. Los principales minerales del cobre son la calcopirita, la cuprita y la malaquita. En principio debemos realizar una tostación y una eliminación de los óxidos del hierro, que son la principal impureza. Por ejemplo, si el mineral principal es la calcopirita, se realiza una tostación con arena, es decir, calentar el mineral en presencia de oxígeno con dióxido de silicio. Durante ese proceso se va a obtener el sulfuro de cobre y óxidos de hierro, más dióxido de azufre, y además la formación del silicato ferroso, o metasilicato ferroso, que se separará como impureza, ya que el silicato ferroso flota y los lodos que contienen el cobre, como el sulfuro de cobre y también un poco de sulfuro de hierro, son más densos, ¿sí? Entonces el silicato se puede separar por medidas mecánicas. Finalmente, a partir del sulfuro de cobre y por una posterior tostación, se obtiene el óxido cuproso y luego el cobre metálico por reacción de ese óxido obtenido con más sulfuro cuproso, para obtener el cobre
purificado, se lo puede refinar electrolíticamente. En el caso de zinc, que es un agente reductor un poco más importante, también se obtiene a partir de un sulfuro. Recuerden que es una base blanda unida con un ácido blando, es el mineral más principal del zinc. Y luego también se realiza un proceso de tostación. Observen que el proceso de tostación es un proceso muy habitual. A partir de los metales que están presentes en la naturaleza como sulfuros, se obtiene primeramente el óxido para luego la reducción con carbón. En este caso se hace a 1400 grados y el zinc obtenido se puede purificar, ya que es bastante volátil, calentándolo y obteniendo una condensación de los vapores de zinc y luego recolectándolo. En el caso del aluminio, no se puede obtener a partir de reducción con carbono. El aluminio es demasiado reductor. Por lo tanto, lo que se hace es una electrólisis de sales fundidas. Se obtiene a partir del mineral más abundante del aluminio, que es la bauxita. Esa bauxita suele estar impurificada con minerales de hierro, así que primero hay que purificarlo por el método de Bayer y luego obtener el óxido de aluminio que se fundirá y a partir de una electrólisis obtener el aluminio. Para eliminar el óxido de hierro, los minerales de hierro que purifican la bauxita, primero hay que generar una oxidación para llevarlo a hierro 3. En el caso de tener una mezcla de aluminio y hierro, podemos aprovechar una propiedad típica del hierro, que es su carácter no anfotérico en comparación con el aluminio, que sí es un metal anfótero. Es decir, se trata ambos minerales con un exceso de hidróxido de sodio, en donde el aluminio va a generar el hidroxo complejo y el hierro no. Se separa el precipitado de hierro y queda la solución altamente alcalina del tetrahidroxoaluminato. Luego se vuelve a precipitar el óxido de aluminio, acidificando la solución con dióxido de carbono y generando el hidróxido de aluminio. Finalmente se lava el precipitado y se seca para obtener el óxido de aluminio purificado. Luego se va a realizar una electrólisis de esa sal o de ese óxido fundido. Para bajar el punto de fusión se agrega una sal denominada criolita, que es un complejo fluorado de aluminio y sodio. El agregado de esta sal permite la formación de un complejo de aluminio más estable que permite su reducción más sencilla. Los procesos electrolíticos son los siguientes. En el cátodo se obtiene el aluminio reducido y en el ánodo el oxígeno, el anión óxido, se combina con el carbono del electrodo, que es de grafito, y genera dióxido de carbono. La obtención de aluminio genera un impacto ambiental bastante importante, debido a que el consumo eléctrico es muy elevado y además se libera dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero, y otros gases combinados entre el carbono y el fluoruro que tienen propiedades de descomponer el ozono estratosférico. Así que es importante el tratamiento de gases en este proceso. En la Argentina, la planta más importante de aluminio se llama Loar y se encuentra cerca de una generación muy importante de energía, o sea, consume una cantidad de energía eléctrica muy, muy importante.